Las sociedades de economía mixta. ¿Qué son? Bueno, según el artículo 461 del Código de Comercio, se consideran de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado, es decir, los aportes que realizaron las entidades gubernamentales y los empresarios. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Eso dice el artículo del Código de Comercio. Adopción de tipos societarios según el Código de Comercio. Para ser constituida la sociedad de economía mixta, se requiere inicialmente el acto administrativo que autoriza la creación. Puede ser una ley, una ordenanza o un acuerdo, pero este requisito no es suficiente, porque también puede constituirse bajo cualquier forma social, colectiva, como aditas simples o por acciones anónimas de responsabilidad limitada, establecidas en el Estatuto Mercantil. Es necesaria la creación de un ente societario, ya que éstas se rigen por el derecho privado, lo que se traduce como una exigencia para la operatividad de dicha sociedad en el marco legal del derecho privado. ¿Deben las sociedades de economía mixta someterse al régimen de contratación de la administración pública? Pues por regla general, estas sociedades se someten a las reglas del derecho privado. Sin embargo, el legislador estableció que el régimen contractual aplicable depende de la participación estatal, y en ese sentido se expidió el artículo 14 de la Ley 1150 del 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, donde dispuso que las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. ¿Qué pasa si la participación estatal es superior al 50%, pero la sociedad desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? Bueno, en este caso, dichas sociedades se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad económica y comercial. Precepto normativo sensato, pues de lo contrario, dicha sociedad de entrada estaría en desventaja con sus competidores y por ende perderían capacidad de competir en los mercados regulados, ya que, por ejemplo, una sociedad de capital 100% privado compra su materia prima a través de una negociación directa, sin necesidad de abrir licitación pública, permitiéndole aprovechar la oferta y demanda. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, las sociedades de economía mixta deben cumplir los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución, en todas sus actividades contractuales, como quiera que dichas entidades no dejan de estar exentas del control fiscal que desarrolla la Contraloría General de la República, pues conforme lo establecido, la carta política de este organismo vigila tanto a la administración como a particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. ¿Debe una sociedad de economía mixta que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado hacer parte del sistema de compra pública de las entidades estatales? No, ya que conforme lo establece el Decreto 1082 del 2015, hacen parte de este sistema las entidades estatales que adelanten procesos de contratación según las disposiciones de la Ley 80 de 1993. ¿Cuándo una sociedad de economía mixta debe sujetarse al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado? Conforme al artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando el Estado posea 90% o más de su capital social, se someterán al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, generando con ello que tanto su contratación como el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés deberán ajustarse a los preceptos normativos del sector público. Las sociedades de economía mixtas y el plan financiero de contabilidad pública. Esta situación a la que no escapan algunas de las entidades cuyo objeto es la prestación de la actividad financiera.
Ahora bien, a voces del artículo 93 de la mencionada ley, los actos que expiden las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial y comercial o de gestión económica se sujetan a las disposiciones del derecho privado, mientras que los contratos que celebran para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las Entidades Estatales. Plan General de Contabilidad Pública en sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta en el Plan General de Contabilidad Pública y la obligación de las sociedades de economía mixta, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, debe cumplir con la obligación de remitir información contable y financiera que le solicite la entidad. Mediante la Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, expedida por la Contaduría General de la Nación, por el cual se aprueba y adopta el Plan General de Contabilidad Pública. Se dispuso que los entes públicos que por disposición legal vigente se encuentren sometidos a la aplicación de planes de cuentas especiales deberán sujetarse al Plan General de Contabilidad Pública. A su vez, el capítulo cuarto del Plan General de Contabilidad Pública señala de manera expresa que las sociedades de economía mixta en general deben sujetarse a aquel. Aportes estatales en la sociedad de economía mixta. Artículo 463. En las sociedades de economía mixta, los aportes estatales podrán consistir, entre otros, en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que la misma emita, auxilios especiales, etc. El Estado también podrá aportar concesiones. ¿Qué impuestos son aplicables a la sociedad de economía mixta? Los impuestos, tasas, contribuciones del orden nacional se imponen mediante normas de carácter general y abstracto, en tal forma que no describan como hechos generadores los gravames, en específico las situaciones o contratos, especiales o particulares. Entendiendo lo anterior, frente a la duda sobre las contribuciones aplicables a las sociedades de economía mixta, se entienden como principales lo relativo al impuesto a la renta, el IVA, y gravamen a los impuestos financieros. Ejemplos de sociedades de economía mixta. Petrocanadá es una empresa de hidrocarburos canadiense cuyo capital es 60% público y 40% privado. Empresa Eléctrica del Ecuador, capital mayoritariamente norteamericano, funcionó hasta 1982 cuando fue liquidada. Empresas mixtas de la Jafa Petrolífera del Orinoco, consorcio venezolano creado entre el Estado y diversas transnacionales para la explotación de hidrocarburos. Red Eléctrica de España inició como empresa pública que se fueron vendiendo acciones y ahora es solo 20% pública.